final, que va a ser que comencemos a hablar del fallo Rodríguez Pereira. ¿Quién de ustedes le puede contar a los compañeros, con sus palabras, los hechos del caso Rodríguez Pereira? Bueno, Rodríguez Pereira demandó al Estado por daños y perjuicios con el fin de recibir una indemnización por los daños que sufrió durante el servicio militar. En servicio estuvo. Y bueno, la primera instancia y la segunda fallaron a favor de Rodríguez Pereira. Pero, bueno, el Estado obviamente apeló, ¿no? Pero había una cuestión en particular que era que el régimen militar en la ley 19.101, creo que es, ya tenía regulada una indemnización específica para los casos particulares como este, la cual era muy inferior a la que le darían en otro caso civil, vamos a decir. Entonces, ahí estaba la cuestión, digamos. ¿Alguien quiere agregar algo a esto que comentaba Carla? Yo por lo que entendí de este fallo, que es un recurso extraordinario que eleva el ejército militar, no sé, eso es lo que yo entendí. Sí. El ejército militar a la corte, porque la Cámara de Apelaciones, como bien decía Carla, le da a Rodríguez Pereira por las lesiones, ¿sí? Pero por el Código Civil, no por la ley militar. Entonces, lo que yo entendí es que este recurso extraordinario es interpuesto por el ejército para que vea esa cuestión que decía Carla, ¿no? De las dos leyes. Claro, muy bien, exacto. Muy bien la complementación entre Carla y Naila. Concretamente, pasando en limpio, el tema es así. Pablo Rodríguez Pereira era un ciudadano argentino que durante la vigencia del servicio militar obligatorio fue convocado a prestar funciones militares. En ocasión de esas funciones, él estaba asignado a trabajar en labores de panadería, tiene un accidente y pierde parte de una mano. Como consecuencia de haber perdido parte de esa mano, le queda una incapacidad del 30%, incapacidad laboral, ¿no? Del 30%. ¿Qué sucede? Existe una ley, que es la ley del régimen militar, que establece, entre otras cuestiones, cuál es la indemnización que corresponde frente a daños en ocasión de las funciones. Entonces, se supone que cuando Pablo demanda al ejército argentino por los daños, por ese 30% de incapacidad, él lo que buscaba era obtener una indemnización de daños y perjuicios por la incapacidad que le había quedado, la incapacidad sobreviniente por la pérdida de su mano. ¿Qué sucede? Si a Pablo se le aplicaba la ley que le correspondía, que era la ley del régimen militar, la 19.101, a él lo único que le iba a corresponder era una indemnización relativa al daño físico. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente correspondía que lo indemnicen por por el daño concreto, por la pérdida de parte de esa mano. Pero esta indemnización no valoraba las consecuencias que se proyectaba esa pérdida en otros aspectos de la vida de Pablo, de Rodríguez Pereira. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué sucede? Sí, creo que... En el sistema argentino, si bien nosotros tenemos esta ley especial que aplica al régimen militar, hay una ley general, que es el Código Civil, que en el momento en que Pablo discutía era el Código Civil de Vélez Arfiel, no este código actual reformado, unificado. El Código de Vélez Arfiel prevé en sus artículos 110, 109 en adelante, el régimen de indemnizatorio frente a daños, y establece un principio general que es el deber de no dañar al otro, lo que trae como correlato la obligación de indemnizar de manera integral el daño sufrido
por el damnificado. ¿Qué significa esto de reparar en forma integral? Significa que uno no solo va a tener una indemnización por el daño emergente, que sería el daño específico, la pérdida de la mano, que puede ser la pérdida de la mano, la pérdida de un ojo, la pérdida de una pierna, lo que fuere, sino que también se van a analizar qué consecuencias se proyecta ese daño emergente sobre otros aspectos de la vida del damnificado. Lo que permite, a través de la aplicación del régimen común, la obtención de una indemnización, por ejemplo, por daño moral, por daño estético, por daño psicológico, por lucro cesante, por pérdida de chance. ¿Sí? Entonces, lo que cuando Pablo demanda al Ejército Nacional, en la justicia, ¿no? en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, lo que él discutía es que no correspondía que se le aplique este régimen especial, porque ese régimen especial era mucho más, claro, mucho más restrictivo que el régimen general, y que entonces una persona que podría haber sufrido el mismo daño que él, o sea, también la pérdida de una parte de su mano, podría estar en una situación de mucha mejor, en una situación mucho mejor que la que a él le tocaba por el solo hecho de haber estado prestando el servicio militar obligatorio. De hecho, ni siquiera me parece que entraba en esa categoría la de la ley 19.101. La verdad que esa parte no entendí, porque dice que le correspondían a los que tenían daño por 66%, no por 30 o digamos menos del 66%. Eso no entendí. Es que la ley general, Carla, ¿Sí? establece la indemnización integral sin perjuicio del porcentaje de incapacidad. Es decir, no importa si a vos tenés una incapacidad de un 1%, si tenés un daño, tenés la obligación o el derecho, mejor dicho, a ser resarcido por ese daño. La ley especial fijaba una indemnización para los casos en donde la incapacidad sobreviniente hubiera sido de hasta el 66%. Es decir, a él no le correspondía indemnización porque su incapacidad era del 30%. Ah, entonces entendí bien. Pero más allá de eso, Pablo lo que decía y lo que alegaba como argumento, que finalmente la Corte igual lo desestima, este argumento, pero por otras razones, es que Pablo lo que decía, digo Pablo como si lo conociera, ¿no? El actor, lo que alegaba acá es que él, no es que él era militar voluntario, él había cumplido el servicio militar obligatorio, es decir, él había sido conscripto, obligado a hacer este servicio militar, y en estas condiciones sufrió este daño. Entonces él lo que decía es, ni siquiera me corresponde que me apliquen la ley especial, porque yo era un ciudadano normal al que obligaron a hacer esto, y no me correspondía la aplicación de la ley militar, que le debería únicamente ser aplicable a aquellos que se someten voluntariamente al régimen. La cuestión es que él logra que la Cámara Federal le otorgue una indemnización sustentada en la ley general, es decir, no le aplica la ley del régimen militar. Entonces es ahí, como bien decía Naila, esta parte, es que el Ejército Nacional Argentino interpone un recurso extraordinario, porque lo que dice es, acá está en juego la interpretación de una ley federal, que es la ley de régimen militar, y se resolvió declararla inconstitucional, porque para que la Cámara Federal aplicase el régimen común, tuvo que haber declarado la inconstitucionalidad, en el caso concreto, del régimen militar, de la ley especial. Entonces el caso llega a la Corte a instancias del pedido extraordinario que hace el Ejército Argentino para obtener una solución, para obtener la declaración de constitucionalidad de la norma especial y por ende aplicarle a Rodríguez Pereira la indemnización correspondiente a la ley del régimen militar. ¿Qué sucede acá? La Corte, por un lado, va a analizar y va a decir, bueno, acá por un lado, va a entrar en la cuestión estableciendo que
digamos, la ley militar era violatoria de la Constitución en la medida en que, en la medida en que no brindaba una reparación justa a aquellas personas que podían verse damnificadas por un daño, ¿no es cierto? En ese contexto, si bien las partes no habían solicitado el control de constitucionalidad ni de convencionalidad, la Corte elabora una interpretación, y esto lo vamos a encontrar principalmente a partir del considerando 10 en adelante, en donde la Corte empieza a decir que con independencia de que haya o no haya pedido de parte, la Corte tiene la obligación de analizar las normas para contrastarlas con la Constitución Nacional y observar de esta manera si esas normas se adecúan o no. Pero además la Corte va a hacer uso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en un caso contra Chile que se llamó Almonacida de Arellano, en donde la Corte Interamericana establece lo siguiente, dice, aquellos países que forman parte de la Convención Americana, desde la entrada en vigencia de la Convención Americana, tienen el deber de llevar a cabo una especie de control de convencionalidad en donde analicen las normas en contraste con los derechos y obligaciones que emanan del pacto. De ahí entonces que la Corte, sustentada en esta jurisprudencia, realiza por vez primera, en un caso argentino, lo que se llamó control de convencionalidad, y lo hace de oficio. Es decir, lo hace sin que ninguna de las partes lo haya pedido. La Corte entonces resuelve que la ley de régimen militar, en cuanto estipulaba una indemnización tarifada que no era fidedigna con los deberes internacionales, resultaba inconvencional, recordando que hay un artículo de la Convención Americana, que es el artículo 63, que establece el derecho humano a acceder a una reparación integral por los daños. Entonces la Corte, ¿qué hace? ¿Qué resuelve la Corte acá? Declaró inconstitucional el artículo 76 de la ley 19.101. Claro, lo que hace la Corte entonces es declarar procedente el recurso extraordinario, declara la inconstitucionalidad por inconvencionalidad de la ley, del artículo de la ley, y confirma el pronunciamiento de la Cámara Federal de La Plata en cuanto había reconocido a Rodríguez Pereira una indemnización sustentada en el derecho común, que de alguna manera comprendía una reparación integral a todos los aspectos adicionales al daño emergente que podían haberse afectado como consecuencia de la pérdida de esa mano. ¿Qué es lo interesante de este fallo? Lo interesante de este fallo es cómo la Corte va construyendo esta facultad nueva que se arroga de ejercer de oficio el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Porque la jurisprudencia histórica de la Corte, antes de este fallo del año 2012, disponía que los tribunales debían actuar solo a pedido de parte. Es más, si ustedes se detienen en el artículo, vamos al considerando 10, si tienen a mano el caso, en el considerando 10 la Corte dice, el requisito de que ese control fuera efectuado a petición de parte resulta un aditamento pretoriano. ¿Qué significa aditamento pretoriano? Aditamento pretoriano es creación jurisprudencial. Los pretores eran en el derecho romano los que interpretaban el derecho. ¿Sí? Por eso es que la Corte toma esto del derecho romano y dice un aditamento pretoriano, una creación de la jurisprudencia. O sea, lo que acá está diciendo es que no hay ninguna norma que le impida a los tribunales defender la Constitución. Muy bien.
Concretamente, entonces dice, la declaración de inconstitucionalidad de oficio tampoco se opone a la presunción de validez de los actos administrativos o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando se contraría una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se contraponen a la Constitución. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y lo que dice la Corte, por último, es, en este sentido, dice, desde el año 1994 existe una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y también para la Corte Suprema de Justicia, relacionado con el control de convencionalidad. O sea, lo que la Corte está diciendo acá es que no solo no está, digamos, vulnerando las acciones o actividades de otros poderes constituidos, sino que lo que está haciendo, en definitiva, es defender la Constitución, y defender la Constitución interpretándola incluso frente a las convenciones. ¿Me siguen? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, la sentencia que dicta la Corte es interpartes, es solo para las partes, o sea, declaran inconstitucional ese artículo de la ley militar, pero solo para este caso. Solo para este caso. Bien. Exacto. ¿Alguna duda? ¿Por qué creen ustedes que la Corte se vio en la necesidad? ¿Por qué creen ustedes que la Corte se vio en la necesidad de aclarar esto? Profe, Sí. bueno, porque, digamos, por más que un país se adhiera a un tratado, yo lo que entendí, ¿no? Los tratados no tienen que ir en contra de nuestra ley fundamental, que es la que fundaron nuestros constituyentes, nuestra ley fundamental. Un tratado no puede ir en contra de eso. ¿Qué es lo que entendés? Bueno, en realidad, Juan, no está, digamos, no es del todo como vos decís, porque se supone que cuando los instrumentos internacionales se incorporan a la Constitución Nacional, si bien ha habido una discusión doctrinaria, ¿no?, de profesionales del derecho constitucional, quienes discutían qué jerarquía iba a tener estos instrumentos internacionales, si iban a estar por encima de la Constitución, por debajo o en paralelo. Lo cierto es que si vos lees el artículo 75, inciso 22, dice, tales instrumentos internacionales, ¿no?, los que mencionan en el primer párrafo, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. Es decir, la misma Constitución Nacional, el mismo Convencional Constituyente del 94, los pone en una igualdad de situación. Es decir, los tratados no tienen que adaptarse a la Constitución argentina. Los tratados fueron incorporados en el 94, habiéndose contrastado que no vulneraban los derechos constitucionales. Es decir, este examen digamos, de los tratados ya se hizo, ya fue hecho por el Convencional Constituyente antes de incorporarlos. Una vez que estuvieron incorporados, se les dio jerarquía constitucional. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. ¿Alguien tiene alguna Sí. duda? ¿No? Bueno, voy entonces a pasar a decirles una cuestión más que me parece interesante, que este dilema, ¿no?, de si los jueces pueden o no pueden actuar de oficio, tiene que ver con una discusión que es doctrinaria también, y que en la doctrina se la llama, y la van a leer, como la dificultad contramayoritaria. ¿Qué es la dificultad contramayoritaria? Básicamente es la
discusión que se da acerca de si puede el Poder Judicial, que es el menos democrático de todos los poderes, invalidar los actos de los otros poderes que son mucho más democráticos por su integración que los propios tribunales. Ustedes piensen que cuando los jueces ejercen control de constitucionalidad, lo que están haciendo o lo que pueden llegar a hacer es declarar que una norma emanada por el Congreso o por el presidente, una norma emanada por el Congreso o por el presidente es inconstitucional. Y en definitiva, de acuerdo a nuestra organización institucional, el presidente y los legisladores, o sea, el presidente y el Congreso, son elegidos democráticamente por el pueblo argentino para ejercer esta función. Entonces, quienes discuten la posibilidad del ejercicio del control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial, alegan que unos pocos individuos que no son elegidos por el pueblo y por ende no pasan por el escrutinio democrático, tienen la posibilidad de invalidar aquello que dicen quienes representan al pueblo argentino. ¿Sí? Muy bien. Hay defensores y detractores de uno y del otro lado, es decir, se establece que, digamos, hay tantos argumentos a favor como en contra del ejercicio por parte del Poder Judicial del control de constitucionalidad. Lo cierto es que si nosotros partimos de un punto de vista ideal, desde el punto de vista sentido común, se supone que la inconstitucionalidad es el último recurso, es decir, los jueces no van por la vida a declarar, o al menos no deberían ir por la vida declarando inconstitucionalidades, ni a pedido de parte ni de oficio. Entonces, de alguna manera, el hecho de que el Poder Judicial o estos jueces que pasan un concurso de idoneidad, de alguna manera tengan esta facultad, o tengan esta actividad, más que facultad, esta actividad, no debería ser un peligro que avasalle al resto de los poderes. Pero bueno, lo cierto es que, como les digo, hay detractores y defensores. Gran parte de este dilema que vemos en si es posible ejercer control o no de oficio, cuáles son los efectos de ese control, si es interpartes o derogativo, o sea, erga omnes, justamente ustedes los tienen que pensar contextualizándolo dentro de este dilema, que es si puede el Poder Judicial, que es el menos democrático de todos los poderes, controlar e invalidar lo que dicen el resto de los poderes. Digamos, habiendo hecho esta salvedad, es que me interesa dejarles dos actividades de reflexión, como les decía, para cerrar la clase, que sería lo siguiente. La primera actividad, Roxana, ahora te doy la palabra, anoten primero las actividades por si se nos corta el Zoom. La primera actividad tiene que ver con que identifiquen dentro de Rodríguez Pereira, o sea, vuelvan a leer el fallo, aquellos que ya lo leyeron, identifiquen los argumentos que da la Corte, a favor del control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio. Yo por lo menos de una lectura rapidísima que hice hoy a la tarde, les puedo decir que recuerdo 4 o 5. Traten de identificarlos. Que identifiquen dentro de Rodríguez Pereira los argumentos que da la Corte para, a favor del control de constitucionalidad de oficio. Gracias. De nada. Y la segunda tarea de reflexión, que les vuelvo a decir, no es para que me entreguen ni me manden un mail ni nada, es para que la clase que viene reflexionemos a modo de repaso. ¿Sí? O sea, la clase que viene, antes de arrancar con cerámica, viñas y frente vecinal, repasamos Rodríguez Pereira a partir de los que quieran exponer sobre los argumentos a favor. ¿Sí? Eso es primero. Actividad número 2, también para reflexionar, para arrancar la clase que viene. Tienen que ponerse en una vereda.
o están a favor del control constitucional, de constitucionalidad por parte del Poder Judicial, o están en contra. Es decir, en esto que yo les mencionaba recién, que es el dilema contramayoritario, aquellos que discuten si el menos democrático de todos los poderes puede ejercer el control de constitucionalidad, ustedes tienen que tomar una posición, pero una posición genuina, es decir, pensarlo, puertas adentro de sus cabezas, y decir, che, yo estoy en contra, a mí me parece que está bien, o me parece que está mal, ¿sí? Y tienen que pensar 3 argumentos para justificar su posición. O sea, aquellos que me digan que están a favor, decirme 3 motivos, que no, estoy a favor, no, porque me encantan los jueces. No, pensemos un poquito más profundo. ¿Por qué están a favor del control judicial de convencionalidad y constitucionalidad? ¿O por qué están en contra del control judicial de convencionalidad o de constitucionalidad? ¿Alguien tiene alguna duda de estas 2 actividades? Profe, la primera actividad, hay que identificar los argumentos de la Corte a favor, sí, del control de constitucionalidad y convencionalidad, los 2. Sí, los 2, pero la Corte los da en forma conjunta, no vas a encontrar de uno y de otro. Está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo con las 2 consignas? Profe, en la consigna 2, el control de constitucionalidad en términos generales, ¿no? No si actúa de oficio o no. No, en términos generales. En Bien. términos generales. Si lo pueden ejercer los jueces, si estás a favor o en contra de eso. Bien, gracias. ¿Sí? Naila no. Rosana, habías levantado la mano. No, profe, era la duda de lo que estábamos hablando, de que cada órgano tenía su función, cumplía su función, y que este control, o sea, si tenía que ver con que era una ley federal, la del servicio militar. No entiendo esa pregunta. O sea, si tenía que ver con que era una ley federal que se generaba la discusión. No. O sea, que sea una ley federal habilita la competencia extraordinaria de la Corte. Ok. Pero no, la discusión se genera en realidad por la aplicación de la ley especial, si querés. Porque, Okay. bueno, vos sabés que un principio general del derecho es que la ley especial mata ley general. O sea, si vos tenés una ley general y a su vez una ley especial, la que se aplica, la que tiene privilegio, es la ley específica. Entonces, digamos, acá en particular el problema no era, o sea, el problema era la ley federal, pero no por su calidad de federal, sino porque la ley era más restrictiva. No, o sea, yo apartándome y más que nada por el tema de las discusiones que se generaban. No, sí entiendo cuál es el tema de discusión, pero no sabía cómo era el tema de la ley, ahora lo entendí. ¿Está bien? ¿Carla? Sí. Tengo una duda, ¿se Sí. escucha? Sí. Con respecto al punto 1, porque escuché lo de los argumentos y de repente se me ocurrió el tema de uno de los considerandos, pero no sé si tomarlo como argumento o no. Sí o sí lo tengo que plantear la semana que viene, o puedo preguntar como para que sirva de base. No, preguntame, nos quedan 10 minutos, ¿sí? El 10. No me acuerdo el número, debe ser el 9 o 10, que habla sobre el artículo 31, que usaron de jurisprudencia, el fallo Sojo y el fallo Marbury versus Madison. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué Punto cosa? 1. ¿En dónde? ¿En las preguntas? Sí, en la primera consigna que dio. Sobre argumentos a favor del control de constitucionalidad. Sí, exacto. Bueno, ¿vos querés saber por qué remiten al fallo Sojo y a Marbury? No, quería saber si sirve como uno de los argumentos a favor. Ah, si sirve como uno de los argumentos. Mirá, en realidad, lo que sucede en Marbury y en Soho, perdón, Marbury versus Madison es el primer caso que resuelve la Corte norteamericana, la Corte Suprema de Estados Unidos,
en donde ejerce control de constitucionalidad. O sea, es el caso emblemático para la temática. Es un fallo de la Corte de Norteamérica. A su Y vez, Soho acá en Argentina. y Soho es la primera vez que replicamos, es nuestro Marbury, Soho, básicamente. O sea, Claro. en Soho la Corte Argentina aplica Marbury. Pero esos hablan en general no del control de oficio, en concreto, sino que hablan de la importancia de que el Poder Judicial garantice la supremacía constitucional controlando las normas. O sea, hablan de la importancia del control de constitucionalidad, básicamente. Digamos que es un argumento que podés utilizar, iría por alguno de los más, quizás es como el que cae de Maduro, es como, bueno, el primero es obviamente la doctrina sentada en Marbury y en Soho, pero yo apuntaría más a explayarme sobre lo que, digamos, el meollo de la cuestión en Rodríguez Pereira, que es el ejercicio de oficio. Ok, sí, esa era mi única duda. No está mal, Carla, vuelvo a repetirte. Si yo te digo, marquen 3 argumentos en el parcial y vos me pones eso y lo explicás, va a estar bien. Pero, digamos, en este caso que estamos pensando en reflexionar el holding, reflexionar el fallo, apuntaría a dedicarme a rastrear los argumentos específicos del control de oficio. Sería uno de los argumentos, sería el 11, que dice, sin perjuicio de estos argumentos, cabe agregar que tras la reforma constitucional del 1994 debe tenerse en cuenta las directivas que surgen del derecho internacional, de los derechos humanos. Perfecto, sí, exacto, ese es uno. Ese es uno. Ese es Bien. uno, sí. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Profe, disculpe, Sí. Jeremías. sí, me dejó colgado hace un rato. Ay, te pido disculpas, perdón. No hay problema. Profe, me quedó una duda cuando usted hablaba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decía Sí. que tenía un sistema mixto. Sí. En el caso del sistema mixto, ¿quiénes son los que hacen el control de oficio en abstracto? El abstracto lo hace solamente el Tribunal Superior de Justicia, así se llama, Tribunal Superior de Justicia. Y el general, el control difuso, lo hacen todos los jueces de la Ciudad Autónoma. Ahora una consulta, ¿eso no se pone en contraste con la decisión de causas o controversias que tienen como obligación los jueces? No, porque puertas adentro de cada Estado federal, de hace provincia, sociedad autónoma, se tiene que garantizar la división de poderes, pero la estructura hacia adentro, ¿sí? Es decir, de qué hace cada uno y cómo lo hace cada uno de esos poderes, es una facultad privativa, si querés,